Este es un tema que se viene hablando mucho a mediados del 2016 a raíz de que la empresa D-Wave, una empresa que trabaja conjuntamente con la NASA y Google, anunciasen un ordenador con un procesador cuántico que sería entre unas 500 a 1000 veces más rápido que un procesador tradicional de transistores, siendo este lanzado a principios del 2017. Aquí vamos a explicar un poco el funcionamiento e importancia de los procesadores cuánticos. Cabe mencionar que este es un tema un poco difícil de explicar por lo increíble que es y más que todo porque todos estos conceptos están basados en hipótesis, pero lo que sí sabemos es que los principios que utilizan estos procesadores sí que funcionan. Bueno, más que todo y en resumidas palabras, es porque nos diera a conocer si realmente fuéramos a avanzar o atascarnos tecnológicamente. Por ejemplo, para hacernos una idea, el avance tecnológico que tiene el ser humano está basado en la capacidad de cálculo o procesamiento que tiene. A medida que conseguimos ordenadores más potentes y más rápidos, pues conseguimos ir avanzando muchísimo más. Esta capacidad de cálculo la estamos basando hoy en día en un sistema de transistores. Estos transistores cada vez, los hacemos más pequeños, los alineamos para obtener una mayor capacidad de cálculo y rapidez. Pero es aquí donde está el problema, ya que estamos llegando al límite de esa tecnología, ya que la misma mejora cada vez que la hacemos más pequeña. Actualmente estamos llegando a los 10 nanómetros con trabajos de Intel y AMD por llegar a los 7 nanómetros. Entonces llegará el momento en que ya no podremos hacer más pequeña esta tecnología y esto supondrá un problema para nosotros porque nos estaríamos estancando tecnológicamente y ya no podríamos mejorar la capacidad de cálculo en la que nos estamos basando hoy en día. Es aquí donde entran los procesadores cuánticos, ya que eliminan por completo esta limitación que tienen los procesadores tradicionales con transistores. Bueno, hablando de los procesadores tradicionales, lo que hacemos es coger estos transistores, hacer una miniaturización de estos y colocarlos en determinadas estructuras para poder pasar información en forma de ceros y unos. Lo mismo que es traducido por el procesador como alto y bajo voltaje. Es decir, el procesador nos puede enviar una señal en forma de ceros y unos, que es lo que tradicionalmente conocemos como un bit. Y mientras mayor sea el número de transistores y obviamente mientras más pequeños sean, la capacidad de cálculo aumenta. El funcionamiento de los procesadores cuánticos, como ya dijimos, es un poco difícil de explicar ya que está basado en su mayoría en hipótesis, pero básicamente es el siguiente. Se coge una partícula subatómica, se la aísla y se utiliza una de sus propiedades que es el spin, que en términos sencillos es el que indica si una partícula está girando en un sentido o gira en otro. Esto se parece más o menos a lo que ya explicamos sobre los procesadores con transistores, que nos pueden enviar una señal ya sea en forma de ceros y unos. Pero hablando en mecánica cuántica, hay una diferencia fundamental y es que no solamente hay dos posibles estados, sino tres estados totalmente diferentes, que son girando en un sentido, girando en el otro y girando en los dos sentidos al mismo tiempo. Esto es algo que no podemos entender fácilmente, pero a pesar de estar basado en hipótesis, esos procesadores cuánticos sí que funcionan y lo hacen cada vez mejor. Entonces, así como en el procesador tradicional teníamos una unidad básica de medida que era el bit, que son señales que nos puede dar de 0 y 1, en el procesador cuántico tenemos su unidad de medida que es el qubit, que nos puede dar señales de 0, 1 o 0 y 1 a la vez. Pues esto nos ayuda demasiado en la forma de que podemos hacer cálculos realmente grandes. Un ejemplo en números sería el siguiente. Teniendo un procesador tradicional de 8 transistores, podemos hacer una operación por cada vez que le preguntamos al procesador, si es así como lo queremos llamar, y este nos arrojaría un resultado de entre 0 a 256. Este número de 256 nos sale de elevar 2 a la 8, que sería el número de transistores, y nos indica el tamaño máximo que puede tener el resultado. Ahora, en los procesadores cuánticos, solamente teniendo 8 partículas subatómicas controladas, podemos realizar 256 operaciones entre 0 a 256 su resultado. Si tenemos 32 partículas subatómicas controladas, podríamos realizar más de 4.000 millones de operaciones con un resultado entre 0 a 256. El ordenador que lanzó a principios del 2017 la empresa D-Wave tiene un procesador cuántico de 2000 qubits, es decir, que la capacidad de cálculo que tiene este ordenador es realmente gigantesca.
El precio de este ordenador estaría rondando más o menos los 15 millones de dólares. Entonces, como podemos ver, un procesador cuántico nos ayuda a realizar operaciones muchísimo más grandes y complejas simultáneamente que para un procesador tradicional de transistores se le es muy difícil. Bueno, voy a intentar explicar este funcionamiento debido a que tiene un alto grado de complejidad. Vamos a tener que abrir un poco nuestras mentes debido a que hablaremos de mecánica cuántica, hipótesis y principios. Mi compañero explicó hace un momento sobre los valores que puede tomar un spin entre 0, 1 o los dos a la vez. Básicamente a esto se refiere la superposición cuántica. Vamos a decir que en el universo existen muchas cosas a las cuales se les puede asignar diferentes valores. En este caso, como estamos hablando de partículas subatómicas, el spin tiene ciertas propiedades, como la de asignarle valores ya sea de 0 o de 1. Pero bueno, vamos a cambiar el contexto para hacerlo un poco más entendible. Vamos a poner como ejemplo el lanzamiento de la moneda. La lanzamos, la cubrimos y nosotros por simple intuición y lógica sabemos que la moneda puede estar o cara o sello. Pero al hablar de mecánica cuántica, el principio de Schrödinger nos dice que si aún no sabemos del resultado de la moneda, para el universo la moneda se encuentra tanto cara y cruz a la vez, y que es al momento en que nosotros, mediante la observación, comprobamos el estado real de la moneda. Esto suena un poco ilógico, pero son principios que en realidad se cumplen. Es difícil de entender, ya que nosotros en nuestro entorno natural no podemos percibir estas leyes, pero la realidad es que a niveles moleculares estas sí están presentes. De esta manera podemos darnos cuenta que las cosas no suceden de una manera tan lineal como nosotros pensábamos, sino que al momento de trabajar con partículas subatómicas como el spin, este puede tomar un valor o el contrario. Y es solo al momento en que la observamos en que podemos deducir en qué estado en realidad se encuentra. De lo contrario, para el universo serían las dos respuestas a la vez. Esto nos conlleva a una serie de preguntas muy complicadas, por ende muy difíciles de responder. La primera sería, ¿dónde se va a almacenar la información de que el spin se encuentra girando en los ambos sentidos? Otra de ellas podría ser, ¿cómo es que se va a decidir cuál es el estado real en el que está girando el spin? Y la última, ¿por qué única y exclusivamente al momento de observar podemos obtener la respuesta real? ¿Por qué no es ni antes ni después? ¿Por qué coincide el momento de la observación con el principio de coherencia cuántica? Por esta razón, los científicos se han visto obligados a desarrollar hipótesis. Por ejemplo, una en la que nos plantean que la conciencia existe pero fuera del plano en el que nosotros nos encontramos, y que es la interacción entre la conciencia y el universo lo que nos lleva a tomar una decisión o respuesta. Además existen otras hipótesis como la teoría de cuerdas, universos paralelos o multiuniversos, que en realidad son las más aceptadas hoy en día.